Pugna Congreso es nuestro hashtag de la noche, y es que ayer el Congreso de la República rechazó el veto presidencial a las modificaciones al Código Penal que permiten accionar legalmente de carácter penal en contra de aquellos funcionarios que no asistan a las citaciones que les hagan los diputados. Hoy el vicepresidente de la República, el doctor Jafet Cabrera, pues dijo que esa modificación al Código Penal es inconstitucional. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Luego que los diputados rechazaron el veto presidencial al decreto 13/2016, que modifica el artículo 417 y 420 del Código Penal, y en el que establece que se podría castigar con cárcel a los ministros y funcionarios que no acudan a las citaciones que les hagan los congresistas, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, calificó de inconstitucional esta medida. Y creo que este problema del veto, pues como ustedes comprenderán, ahí hay una inconstitucionalidad cuando ya se piensa de una vez juzgar a un ministro que no llegue, porque deben de ser, todos los juicios deben de ser oídos y vencidos en juicio. Así que yo en lo personal considero que hay una inconstitucionalidad ahí. Eso lo vamos a platicar con el señor presidente y ver qué encaminamos para ver qué podemos hacer, porque insisto que ahí hay una inconstitucionalidad en de una vez condenar a alguien. En ningún país del mundo se puede ver que condenen a alguien sin ser oído y vencido en juicio. Jafet Cabrera indicó que se analiza presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la CC. Como ustedes comprenderán, con todo respeto para los señores diputados, yo creo que esto trasciende el deseo de hacer las cosas, porque se entrampa el proceso administrativo del Ejecutivo y definitivamente, como ya les mencioné, yo en lo personal considero que no se puede condenar a nadie sin haberlo escuchado y vencido en juicio. Así es de que yo voy a hablar con el señor presidente para que se presente este recurso de constitucionalidad. El decreto 13/2016 fue aprobado el 4 de febrero por 113 diputados. Luego, 107 congresistas aprobaron la creación de la normativa, pese al rechazo de la bancada de gobierno que insistía en que se avalaba abuso en las citaciones. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. 4269-1824 es nuestro número de WhatsApp y vamos a ir a esa aplicación para comenzar con el análisis de esta noche. Nos dice, ¿y quién mete preso a los diputados que hagan los ministros y gobernadores chantajeados? El primero, Giordano, es lo que nos plantean. Por cierto, en el caso del diputado Juan Manuel Giordano, es tendencia en estos instantes en Guatemala. A los que hay que meter presos son a todos los diputados que no asistan diariamente a cumplir con sus obligaciones. No puede ser que en ese nido de ratas sea donde se maneja la legislación del país, pues todo lo que hacen lo hacen a su conveniencia. Y ahora el chantaje está consumado, ¿verdad? Es parte de lo que nos dicen a través de nuestra aplicación de WhatsApp. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Mario Archila. Bienvenido. Un gran gusto estar por acá. Comenzamos con el debate, Lija. Yo la verdad es que no sé si hay debate. Yo creo que en esto todos estamos de acuerdo. Por lo menos la encuesta aquí que Cristian me enseñó. El Congreso desde hace rato que dejó de cumplir sus funciones a cabalidad y utiliza las herramientas de las citaciones y demás para cosas que son de muy dudosa legalidad. Y aparte, en este momento histórico sabemos para qué utiliza las citaciones. Claro. Y que todavía pretendan criminalizar a los funcionarios y ministros que por alguna razón no asistan. Ya existía un mecanismo para que se pudieran excusar en ciertos casos y no, pero sabemos el entorpecimiento que hubo tanto de la agenda legislativa en el gobierno anterior. Bueno, desde el gobierno de la UNE, sí. que ahí se comenzó por medio de Roxana Valdete a utilizar la figura de la interpolación como un método coercitivo para parar la agenda, ¿no? Sí, y ese método cuando luego llega ella al Ejecutivo, entonces se queja de eso y tenemos una acción de inconstitucionalidad por ahí, bueno, una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad y hace
hace ahí una subvoltereta legal para permitir que la agenda proceda en ciertos casos, y la respuesta ahora es... De la mano de Pedro Moadi. Y de la CC. Sí, a ver, matando una figura de control republicano, válida. La figura de la interpelación es una figura de control republicano entre los poderes del Estado, pero la mataron. O sea, si tengo los votos necesarios, no importa quién vaya a tener que interpelar, yo voy a ir a otra cosa. Sí, y vemos también los datos que presenta el Ejecutivo, alrededor de 350 citaciones en lo que va de la toma de posesión para acá. Y verdaderamente estar preparando una citación de cada una de las comisiones, de cada uno de los jefes de bloque, para cualquier funcionario, puede estar rayando en el abuso y en el exceso. Entonces, como comentamos fuera del aire, yo también le doy la razón al señor vicepresidente, que es también algo extraño, pero... Hoy sí tiene razón, Tengo como 15 años de ejercicio profesional en el cual casi nunca le doy la razón a alguien que está en ese cargo, pero hoy sí. Voy a ir a las redes, estoy con Pugna Congreso, como nuestro hashtag de la noche. Rafael nos dice, Giordano, el tránsfuga número 1, y ahora también el principal chantajista, no fue electo, entró de chiripa y viene a robar. A ver, aclararemos el tema de Giordano para que podamos seguir con el análisis de qué es lo que está pasando en este momento. Ha salido, y el medio que lo publica es el diario El Periódico, una fotografía de un teléfono celular donde aparece un hombre llamado Giordano y que tiene una conversación, al menos en el plano de lo que se especula, con el diputado de FCN Nación, Javier Hernández, donde se habla de tener una citación con el gobernador del departamento de San Marcos, y que habla de que lo tendrá de rodillas. Eso es lo que dice esta fotografía que ha sido publicada, que no ha sido corroborada por nadie y que al parecer pues él lo que quiere es más bien poner de rodillas, es lo que dice el término en la fotografía. Ese es el tema, y por eso es que a esta hora pues Giordano es trending topic en Twitter, y que hay mucha conversación al respecto. Licenciado Castillo, buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Juan Carlos, Mario, bienvenido a este espacio de los miércoles. Un saludo para todos los que nos acompañan desde sus hogares, invitadísimos a debatir el día de hoy en torno a quienes nos representan, y esa es la parte tal vez más deplorable de cómo quienes nos representan están actuando en estas condiciones en las que ahora vemos. Ya Mario daba algunos datos preocupantes, es decir, sobrepasar 300 citaciones es ya prácticamente no un ejercicio de fiscalización, sino un acoso. Y no estoy defendiendo en todo caso a los funcionarios del Ejecutivo. Quisiera partir del planteamiento que hacía Juan Carlos hace un momento, que es el cómo debe funcionar una república. Desde la creación de los Estados-Nación y prácticamente sobre el legado de Montesquieu, el planteamiento del equilibrio de poderes plantea precisamente que el poder absoluto corrompe absolutamente, y es por eso que los estados actualmente se fundan sobre el juego de poderes de Estado y el equilibrio entre esos poderes. Esa teoría se lleva a la práctica en la Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 166, 167 y 168. Los tres vinculados a interpelaciones, citaciones y obviamente las sanciones por no asistir a estas responsabilidades de carácter constitucional. Yo solo quisiera leer de pronto el párrafo 2 del artículo 166, en donde dice expresamente: ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Es decir, la figura de la interpelación es una figura calificada que no puede ser disminuida, ni siquiera coartada y mucho menos limitada. Pero ya fue. Vamos a ese punto, digamos. Esa relación entre ejecutivo y legislativo ha sido tensa por naturaleza, y la aplicación de la interpelación igualmente ha generado resultados controversiales. Yo me iría atrás, no me quedaría con Roxana Valdetti, sino recordemos aquella pugna que se dio entre Óscar Berché y el Congreso de la República en torno a la interpelación de la ministra de Educación de aquel momento, que era María del Carmen Aceña. La licenciada Aceña enfrenta al Congreso de la República. En ese momento hay que rescatar
que el Congreso hace uso de otra herramienta que le da la Constitución Política de la República de Guatemala, que es precisamente el voto de desconfianza. De falta de confianza. El voto de desconfianza. En aquel momento el Congreso lo aplica. El presidente de la República, supuestamente en Consejo de Ministros, no acepta la dimisión de la ingeniera de Aceña, y ella pues continúa en el cargo. Ahí encontramos la pugna de poderes y el choque frontal entre el Ejecutivo y el Legislativo por la aplicación de la interpelación. Luego ya Juan Carlos planteaba cómo se da durante el gobierno de la UNE y el Partido Patriota, que dicho sea de paso, en aquel momento se da una de las interpelaciones más largas de la historia, en contra del ministro de Gobernación, que duró 3 meses. Sin embargo, en la 7ª legislatura tenemos una interpelación que dura 1 año. La del ministro Batzín. Pero no llega al voto de falta de Ni a confianza, eso. lo cual es un absoluto error. Ni a eso. O sea, un absoluto descaro. O sea, en el caso de la ingeniera Aceña, aún así los argumentos fueran falaces. A ver, el Congreso tiene esa potestad de decir, mire, yo le doy mi voto de falta de confianza y llego al proceso final de la interpelación. Que dicho sea de paso, en la modificación al Código Penal, no es ni siquiera la figura de la interpelación, es a una figura previa que es la citación de un diputado. Y aquí entra de pronto el otro elemento de la discusión, que es el mal uso que hace el presidente de la República, el expresidente Otto Pérez Molina, cuando le da una orden expresa a sus funcionarios de gobierno que no asistan ni a citaciones, ni de bancada, ni de comisión de trabajo. A partir de ahí empieza todo un proceso de desnaturalización y de deterioro de la figura de la citación y de la interpelación. Esto lleva a este punto en donde el Congreso se va al otro extremo y entonces crea un delito de una figura que ya está regulada a nivel constitucional. Yo no soy abogado y Mario me corregirá. O sea, ninguna ley ordinaria puede estar por encima de algo que ya está contenido en la Constitución. Ni siquiera, entendería yo, en mi limitado conocimiento jurídico, ni siquiera la CC, que le da la herramienta a Pedro Muadi para detener interpelaciones. Y como lo reza el artículo, como lo manda el artículo 166, esa figura no puede ser disminuida. El problema de todo esto es que estamos en un momento en donde se está llevando a delito una acción de mal manejo y mal uso de las herramientas de fiscalización. Pero le digo una cosa, Lick, es que ahí está el tema. No es una cuestión de leyes, porque si usted hace una ley y en determinado momento beneficia al Ejecutivo, el Ejecutivo va a abusar de ella. Si usted hace una ley y le da un beneficio o un poder supremo al Congreso de la República, créame, los diputados van a abusar de ella. Por lo tanto, es una cuestión de altura política, es una cuestión de tener de verdad un conocimiento claro de la función republicana de pesos y contrapesos. Vámonos a WhatsApp, que tenemos el 4269-1824, ya con muchísimos mensajes. Cárcel sí, pero para todos los diputados que no hacen más que robar, llegar tarde, ser insolentes. Realmente es ridículo. Los ladrones son todos los diputados. Realmente tenemos que cambiar la ley electoral y tratar de que sean personas idóneas. Son más para chantaje. Bueno, cambiar la ley electoral de partidos políticos, sí, pero más allá de eso hay que cambiar nuestra actitud como votantes, ser votantes responsables. Ahí hay una ley. Críticos. Claro. Estoy a favor de lo que dice el señor vicepresidente. De igual forma, los diputados piden accionar en contra de los ministros cuando ellos no son sancionados por no asistir a trabajar. Todo debería de ser parejo. Bueno, en las modificaciones al Congreso de la República estaba eso, de tener una sanción para aquellos que con una simple excusa podían no llegar. La 7ª legislatura fue oprobioso en ese sentido, pero oprobioso. Esta ley también debería aplicarse a los diputados por no asistir a su trabajo. Nos dice, si Guatemala tuviera un Congreso honesto que legisle para el pueblo, sería correcto que pidieran cárcel para los ministros, pero con el Congreso que tenemos, los primeros que deben de ir a la cárcel son ellos, si algunos ni llegan a trabajar. Qué pena, nos dice, que se les llame padres de la patria, esos criminales parecen mareros. Con nuestro hashtag de esta noche, Pugna Congreso, el problema no es una legislatura donde más de 80 diputados son de la peor historia, no pueden exigir absolutamente nada. ¿De dónde se podrá citar a los diputados que no hacen nada en su departamento? ¿Por qué sí no ha investigado todo lo referente a los diputados? Perdón, me perdí, licenciado Archila. Yo creo que porque no le da tiempo.
Sí. Bueno, hay que entender que en la séptima legislatura hay varios que todavía tienen procesos penales abiertos por múltiples delitos. Y no, hubo unos que no asumieron. Claro, o sea, múltiples. No, yo creo que teníamos jueves de CICIG y al ritmo que vamos a tener lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y hasta domingo de CICIG dentro de poco. Ojalá. Sí. Y ya que la parte de la ley electoral no nos ayudó, y lo que está saliendo no es lo que se pidió, Claro. y no responde, creo que a ninguna de las exigencias del votante. También eso de que vamos a ser votantes responsables nos lo están vedando. Claro. Y si nos están vedando eso y aparte de todo quieren, como dijo la foto esa del teléfono, poner de rodillas a todos los funcionarios y ministros, lo que están creando es una dictadura del Parlamento. Y eso es lo que están creando. Obviamente hay que entender, la bancada de gobierno no es la bancada de gobierno. Es la bancada de los tránsfugas. Es una bancada que tiene el loguito por el cual votaron algunos en la papeleta, pero no es la bancada de Sí, gobierno. O sea, no nadie votó por ellos. Votaron algunos en la papeleta para 11 diputados. 11. El resto son de aquellos que votaron por líder, de aquellos que 21. de aquellos que votaron por el Patriota y uno que votó por otro lado. Pero de ahí son los tránsfugas. Sí. Así de sencillo. Y la impresión que da, que no sé, realmente no tengo las interioridades como para afirmarlo, pero la impresión que da es que no hay un partido de gobierno, sino que hay varios frentes que utilizan el mismo logo. Y sigamos con el logo, porque lo único que hay es un logo y creo que no hay decisiones conjuntas. Entonces, la pugna que se da es muy curioso que se dé la pugna del Ejecutivo con su propia bancada. ¿Cómo así, verdad? O sea, si lo que teníamos siempre era el miedo de que el Ejecutivo tuviera una bancada para hacer lo que el Ejecutivo quisiera. Y ahora tenemos algo que sale del Congreso y logra 108 votos para evitar un veto presidencial, cuando una bancada que fuera alineada a una idea de gobierno de un partido político nunca hubiera logrado esa cantidad de votos. A ver, y la gente va a decir, qué incongruentes. Ustedes han hablado de partidos políticos institucionalizados que logren tener disensos a lo interno de los partidos políticos, esa democratización. Con esa nos van a salir, créame usted, que nos van a decir, mire, nosotros sí somos un partido en el cual hay disensos y podemos tener un criterio propio como diputados. Que a ver, eso sí es sano. El tema aquí es los incentivos por los cuales habrá que votar de manera disciplinada como bancada, porque no será cuando se busque tener una fuerza política importante por parte de FCN Nación, habrá que tener otros incentivos que ya estamos claros que no son los de tener un proyecto sólido de Estado. No, habrá que entrar a negociar, a transar. A transar. Así de sencillo. La negociación en política es pero positiva, pero la tranza es a ver, lo que Lick, realmente o sea, tenemos ahora. una cosa es que usted vaya a negociar ideas, vaya a negociar visiones de Estado. Otra cosa es que usted vaya a decir, oiga, mi joven, ¿ya cómo es el asunto, pues? Pero en este caso creo que FCN ya lo tenía anticipado. Pues Porque usted contrató mercenarios, ¿qué va a hacer? Pero ¿cómo logra llevar 21 mercenarios a su partido? Esa era la pregunta y lo discutimos en este espacio. ¿Cuál era la moneda de cambio que tenía FCN? Bueno, ofrecer gobernaciones y desde las gobernaciones contratación de direcciones departamentales de educación, salud, para abajo. ¿Qué es lo que el ministro dijo hoy? Y entonces eso ya lo estamos teniendo. En este momento lo que están haciendo los mercenarios es cobrando el cheque prefechado, porque vemos hoy una gobernadora de Alta Verapaz que sale llorando porque recibe presiones en una citación en el Congreso. Pero tenemos femicidio, ¿verdad? Bueno, también, Sí. ¿verdad? Hay una ley ahí explícita que debe ser aplicada a cualquiera. Claro. Tenemos además un ministro que da el listado de diputados que estuvieron presionándolo para contrataciones. Pero ¿por qué un ministro va a llegar a la oficina? O sea, ¿por qué un diputado a la oficina de un ministro? Mire, aquí le traigo unos mis cuates, hombre. un Necesito que me los ponga. milistadito, un milistadito. Por favor. Lo que están haciendo... Y que citen a alguien bajo pena de prisión solo para pedirle plazas
¿Quién está cometiendo delito? Ahí, ¿quién está cometiendo delito? ¿El ministro que no asiste o el diputado que obliga al ministro a asistir para llevarlo a estas negociaciones espurias? El problema de esto es lo que planteaba Mario, digamos, el equilibrio de poderes ahorita se alteró en función del Congreso. Y de llegar a concretarse esa dictadura legislativa, que es muy probable porque además tenemos un ejecutivo muy débil, que además su misma bancada integrada, como ya hemos discutido, está votando en contra de él, en contra de su propio proyecto, cuando él le da la libertad a su bancada de que reciban tránsfugas para no interferir y no generar injerencia en el legislativo, realmente lo que vamos a tener es que desde el Congreso vamos a ser perseguidos mediante leyes ordinarias, y eso sí sería preocupante. Eso alteraría inclusive la lógica de la democracia representativa, porque a los diputados lo que se les olvida es que fueron electos para representar intereses ciudadanos y no para ir en contra de los intereses ciudadanos. Y lo que está dándose en este momento es un pulso de poderes por intereses particulares entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Dónde quedó la legislación para la sociedad? Mario hablaba de la ley electoral y de partidos políticos, pero ¿dónde quedó la ley de desarrollo rural integral? ¿Dónde quedó el aprobar el paquete de leyes de transparencia? ¿Dónde quedó el aprobar las reformas a la Superintendencia de Administración Tributaria, a la Contraloría General de Cuentas? ¿En dónde está la legislación que pudiera desarrollar el modelo democrático y garantizar una convivencia sana en el país? Eso prácticamente está fuera del debate político. Yo le digo una cosa, Lick, a ver, hay varios diputados que le dicen, mire, es que ustedes en espacios abiertos de opinión como este, ustedes son muy críticos, muy fuertes en cuanto a la forma en la que se trata a los diputados, y nosotros salimos a las calles y nos dicen de cosas. Yo sí hago una separación entre algún grupo de diputados que tienen un conocimiento técnico importante en determinada área, a ver, no pueden saberlo todo, eso es imposible, pero que tienen conocimientos técnicos en determinada área del quehacer legislativo, pero lo que hoy estamos viendo es de verdad la representación de mercenarios con tacuche, que eso es absoluto. Cuando usted tiene un grupo de extorsionistas, además con la posibilidad de decir, mire, soy legislador, o sea, de emitir leyes. Y de decir, votaron por mí. O sea, se atreven a eso. Exacto. Y ese votaron por mí es relativo, ¿eh? Vamos a las redes con Pugna Congreso. Marco nos dice, el juicio político o interpelación es un resabio de las monarquías parlamentarias, es lo que nos dice Marco. Denis, el veto es una figura sin peso legal, es solo una figura... leer constitución es fácil si no hay más teoría sobre eso, es lo que nos dice Denis. No necesariamente, Denis, no necesariamente, porque lograr esos 106 votos, 105 que se tuvo, 106 exactamente, que se tuvo ayer para rechazar el veto presidencial, es muy complejo. O sea, usted tiene que tener una articulación dentro de las bancadas que no es sencilla lograr. Que se ha venido dando en el inicio de esta octava legislatura es diferente, pero muy probablemente usted genera un veto presidencial y no tiene ese nivel de articulación, no va a pasar nada. La séptima legislatura fue nefasta, la octava es nefasta, hipócrita y astuta, urge depuración, insoportable actitud de los diputados, ridículo cárcel por no llegar a trabajar, que se les quite el cargo. Hay leyes entonces que se cumplen. El doctor Zavala urge que el pueblo vaya a sacarlos solo por hacer espectáculo. Por hacer espectáculos, nos dice Henry. ¿Quién o quiénes pueden detener todo esto? Qué impotencia tan grande. Denuncia ya, por favor, ministros, que alguien los detenga. Eddie nos dice, juego perverso también de Taracena. A él le interesa seguir teniendo ese poder sobre el Poder Ejecutivo. El licenciado Tai, el problema de no utilizar medidas coercitivas permite que los ministros envíen a sus representantes que desconocen los temas. Es lo que dice el licenciado Tai. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Tai. A ver, es que usted no le puede dar carta libre ni a los ministros ni a los diputados. O sea, usted tiene que tener métodos de control cruzado entre los organismos de Estado. Esa es la lógica republicana. El Huichón, todos sabemos las firmitas del Congreso y no pasa nada. Maripaz, en vez de estar tonteando que promuevan leyes para salud, seguridad, pero como no les conviene, es lo que nos plantean. Ricardo Chila. Realmente es preocupante. Hay muchísimas reformas del Estado que se han venido discutiendo, que siguen ahí engavetadas. Ya oíamos alguna. A mí me preocupa muy
fuertemente la ley de servicio civil. Oh, sí. Además. Sin una reforma en la ley de servicio civil donde haya una verdadera carrera administrativa, donde haya mecanismos para promoción de las personas por su capacidad, una meritocracia bien establecida, donde los ascensos y las contrataciones son por oposición, vamos a seguir viendo que el Estado sigue siendo un botín político en el que cada vez que llego, pues busco los mecanismos, y lo peor es que quiero criminalizar la entrada al mecanismo para colocar a toda mi parentela, amigos, hasta enemigos en algún puesto con tal de que me perdonen todas mis inequidades anteriores. Entonces, tenemos que encontrar algún mecanismo por el cual empezamos a reformar el Estado desde el control de la administración verdaderamente. El Congreso no está funcionando. Y este Congreso tiene, ¿qué? 3 meses de estar haciendo las vísperas. Podemos imaginarnos lo que viene, y no sería raro que verdaderamente alguien, como ponía ahí el tuitero, por espectáculo los van a ir a sacar, y los van a ir a sacar como Judas Claro. para Semana Santa, ¿verdad? Sí. Y los vamos a ver ahí colgaditos en el parque, y etcétera. O sea, frente a la ley. Puede ser muy peligroso socialmente que se salga de control el país. Ya las manifestaciones pacíficas, no sé cuánto más va a aguantar nuestra sociedad que le vean la cara de babosa. Claro, pero absoluto. O sea, a ver, la gran reivindicación de la plaza, ¿cuál era? Una reforma en la ley electoral y de partidos políticos, una reforma sólida, una reforma que le pudiera permitir abrir los listados, una reforma que le abriera profundamente el tema del financiamiento de los partidos políticos, que le diera responsabilidad individual a aquella persona que tuviera acceso a dinero espurio. O sea, yo de eso he visto poco, poquísimo. Boylik, solo denme un segundo porque estoy en nuestra aplicación de WhatsApp, el 42 69 18 24, que era el número con el cual le estamos recibiendo sus mensajes. ¿Cuántos verdaderos guatemaltecos estarían dispuestos a ocupar un lugar de honor en el Congreso de la República? Solo así podremos cambiar el ritmo de Guatemala. Yo le digo que hay muchísimos verdaderamente buenos que sí lo podrían hacer. El tema es que no es tan fácil bajo el método de listados cerrados. No es tan simple como para poderlo lograr. En Jalapa solo ganan los diputados, después se desaparecen, no visitan el municipio, son cada 4 años. Muy buenas noches. La verdad es que ellos solo miran sus propios beneficios, los ladrones, porque todos son ladrones, y que se dejen de payasadas todos los del Congreso. Nos dice, porque no hay cámara baja alta como cámara baja y cámara alta como en otros países. Bueno, un método de control parlamentario, porque nosotros tenemos un método presidencialista unicameral. Ese es el tema. Terrible violación al sistema republicano que establece la Constitución, balance de poderes. Con esto el Congreso está por encima del Ejecutivo. Nos dice, el problema es la tolerancia sin límites que los guatemaltecos tenemos ante estos abusos. Era de esperarse, los mismos nos están gobernando, guatemaltecos estamos siempre alerta, pues esto va para peor, es lo que nos dicen a través de WhatsApp. Lee Castillo. Bueno, me parece que hay un elemento importante sobre el debate puesto que la presión también es, además de ser delito, puede ser delito de tráfico de influencias. Y acá el doctor Velázquez, el doctor Iván Velázquez, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, hace unos momentos tira un tuit, plantea un tuit que creo que es importante resaltarlo. Él plantea básicamente... Lo vemos por parte de la cuenta oficial del comisionado Iván Velázquez Gómez. Nos dice, un funcionario coaccionando para otorgar contratos de cualquier naturaleza puede grabar legalmente a quien lo presiona
y denunciarlo ante el Ministerio Público. Es lo que plantea el doctor Iván Velázquez Gómez. Un funcionario coaccionado para otorgar contratos debe denunciar, de lo contrario cae en omisión de denuncia y entonces se vuelve una trama de delitos. Realmente, si lo que queremos en este momento en el país efectivamente es arrancar de raíz las estructuras criminales y las estructuras corruptas que han deteriorado la calidad del Estado guatemalteco, es el momento para que los funcionarios de la nueva política puedan efectivamente utilizar las herramientas jurídicas para denunciar este tipo de hechos ilegales. Y el comisionado Velázquez lo deja claro: cualquier coacción que venga puede ser denunciada ante el Ministerio Público y puede llevarse a una investigación criminal que lleve a determinar si hay efectivamente el delito de tráfico de influencias. El punto es claro, ya está regulado en la Constitución, está la institucionalidad jurídica que ha venido funcionando adecuadamente desde el año pasado, llegando a los más altos niveles del Estado guatemalteco, inclusive a los 2 integrantes del binomio presidencial. ¿Por qué no ahora utilizar esas herramientas para evitar este tipo de presiones cruzadas que lo único que hacen es deteriorar la calidad del Estado? Porque el problema es que la mala calidad de partidos políticos está llevando malos políticos a administrar el Estado, y entonces caemos en este tipo de aberraciones en donde al final sí gana una herramienta de presión el Congreso de la República, pero ya se está demostrando que se utiliza no para garantizar el juego equilibrado de poder entre poderes de Estado. Vamos a las redes. Estamos con Pugna Congreso como nuestro hashtag de esta noche. Rolando y los nuevos diputados que integran la 8ª legislatura ya se alinearon. Ellos desde dentro pueden propiciar el rescate, es lo que nos dice Rolando. Yo no tengo tanta confianza como se podría pensar en ese recambio, que además fue menor al de la 7ª legislatura, de decirle. O sea, hubo más diputados nuevos en la 7ª legislatura que en la 8ª, siendo la 7ª un desastre. Escúcheme bien, un desastre de legislatura. Esto se soluciona cuando los ministros se pongan los pantalones y denuncien públicamente. El Congreso del país no es más que una cueva de ladrones. Edic nos dice: ¿qué solvencia tienen los diputados? Son peores que ministros. Cárcel para corruptos, faltistas dentro del Congreso, sinvergüenzas. Marco nos dice: el juicio político o interpelación es un resabio. Ya lo leía hace algún momento. Tan solo reviso que nos dice Mario: la interpelación es un chantaje, extorsión. No. Mercadeo de diputados, ministros, sacan raja y el perdedor es el pueblo. No, es Mario. El mal uso. No, Mario. De verdad, tenemos que entender que la herramienta de la interpelación es de verdad una herramienta válida dentro del ejercicio de control republicano. No podemos pensar que es una herramienta inservible como la hemos visto, o una herramienta de extorsión política. Eso es otro proceso, ¿no? Ser filibusteros políticos, pero no estamos hablando de la herramienta como tal. Cuando usted le da poder absoluto a un ministro de Estado, ese ministro va a hacer lo que se le da la gana, abusando de los recursos que usted y yo ponemos al erario público. Si usted no tiene control, que en este caso se da por medio del organismo legislativo y también por el medio del organismo judicial, usted va a tener serios abusos por parte de quien tenga ese poder. Por eso es que no es un tema de leyes, es un tema mucho más de diseño institucional de la política. Licenciado Archila. Y precisamente tenemos, creo, un sistema muy mal diseñado que tiene contradicciones en sí mismo. El Congreso se integra por listados, pero el curul es del diputado. Sí, sí. Son sistemas excluyentes. O voto por el diputado y por lo tanto tiene el curul el diputado, o voto por un listado y si él se quiere cambiar de partido, se puede cambiar de partido, pero me deja la curul a mí como partido porque votaron por mi listado y por mi proyecto político. Entonces, y esa discusión es una discusión importante. Que además es una discusión entre abogados de manera histórica desde la fundación del país como tal, ¿no? Sí, por lo menos ya arreglamos algo. El listado nacional ya no va con los votos del presidente, porque ya había sido un desastre. Sí. Con la trinca, o sea. O las aplanadoras. Sí, la primera aplanadora, aquella verdecita que tuvimos. La verde. Terrible.
del 85. Y luego tenemos diseños, pero que dan vergüenza. Lo que mencionaba, no tenemos una ley de servicio civil. Entonces, ¿cómo contrato? Porque lo conozco. ¿O porque lleva la tarjetita de recomendación? Sí, o porque en el currículum pone un montón de nombres y todos son gente que uno dice, bueno, si no contrato a este, al rato me viene a poner una 9 milímetros en la cabeza, ¿por qué no contraté a su sobrino? Porque no hay un diseño para el servicio público que realmente sea de meritocracia, como tampoco lo tenemos en el organismo judicial, donde no hay una independencia verdadera de criterios, porque tienen que pelear su presupuesto todos los años. Claro. Cambiamos organismo judicial completo cada 5 años. ¿Dónde está la estabilidad de criterios? La independencia funcional del organismo judicial no existe. Tenemos un tribunal constitucional que interpreta la Constitución de una manera que yo no sé cómo se sacaron esa sentencia si el artículo de la interpelación es más claro que el agua. No la agüita mágica, pero que el agua. Claro. Y tenemos una sentencia que destruye la institucionalidad con el afán de resolver una coyuntura muy particular que estaba destruyendo la institucionalidad. Entonces destruyen la institucionalidad para siempre, por un momento histórico que pudieron haber resuelto de otra manera. Claro. Porque el abuso de poder ya era un delito. Y se pudo haber iniciado por ahí el camino, desde unas acciones penales planteadas por la misma Junta Directiva del Congreso o planteadas por el Ejecutivo y decir, bueno, ya déjenme acá de estar abusando de poder, porque para que me pregunten de qué color eran las pelotas que compró en el Ministerio de Educación, sí. no es un tema para interpelar. Pero a ver, le digo una cosa, Lick, de acuerdo. En el caso de Carlos Batzin, habían indicios serios de que sí habían actos de corrupción. Habían, o sea, que la forma en la que se... De acuerdo, Bueno, pero la indicios serios obligación... en todos los ministerios. No, de acuerdo, Lick, pero yo a lo que voy es, si usted tiene los indicios serios como Congreso de la República, vaya al voto de falta de confianza. De una. Pero ¿para qué se pone a hablar ridiculeces? O sea, como aquel ministro al que lo pusieron a recitar el nombre de los beneficiarios de los programas sociales. O sea, es ridículo. Ridículo cuando... Dígame el nombre de los 125,000... Y si tengo indicios de corrupción siendo diputado... Vaya al proceso penal. Con una cita es suficiente para hacerlo. Tengo los indicios y me volteo con el Ministerio Público y le digo, bueno, usted tiene mejores herramientas que yo para investigar, pero la interpelación no es un medio de investigación. No, es que es un medio de control político. Claro, vamos a las redes. Estamos con Pugna Congreso como nuestro hashtag de esta noche. Luis Raúl nos dice, quien no denuncia el chantaje es parte del Ejecutivo sin pantalones. Nos dice la licenciada Toledo, el poder siempre corrompe. También nos dice Julio Melgar, el vice se equivoca. Se tipificó una conducta que puede ser delito y una sanción. No hay juicio sumario mal asesorado, es lo que nos dice Julio. OEG, si un partido cobija a tránsfugas, sus decisiones responden a ese partido. Caso gobernadores de San Marcos y de Alta Verapaz. A ver, yo soy un poquito más crítico del tema de los tránsfugas, que entiendo que los tienen todos. O sea, no es una crítica directa al partido de gobierno, es una crítica al sistema como tal. Cuando usted viene y sale a contratar diputados, porque eso es lo que usted va a hacer, no es que usted tenga un proyecto político afianzado en una idea, o sea, en un perfil ideológico, en una convicción de país. O sea, usted sale a contratar, a reclutar. Así salen los grandes ejércitos a contratar mercenarios. Cuando usted no está ganando la guerra y necesita refuerzos, usted sale a buscar quién tiene pues las herramientas y la valentía para decirme, yo me sumo a su lucha, no me importa por qué sea, pero usted me va a pagar bien. Ese es el planteamiento de Maquiavelo cuando le recomienda al príncipe que integre un ejército no de leales ciudadanos convencidos con la defensa de la figura del Estado, sino que contrate mercenarios porque como van a ser pagados, ellos van a defender mejor sus intereses. Eso es una de las 9 recomendaciones o las 10 recomendaciones que le da Maquiavelo al príncipe. Sin embargo, en este caso, se le están volteando al príncipe. Es decir, quien en alguna medida pretendía
tener una bancada fuerte que apoyara las decisiones y la agenda legislativa del Ejecutivo, lo que está logrando es que los mercenarios, como al final no se les pagó en efectivo ni se les pagó por adelantado, estén utilizando el poder que ahora tienen para pasar por encima inclusive de los intereses del príncipe. Solo le sumo a eso, usando también el conocimiento de ese libro maravilloso de política. Es que al príncipe, en este caso, ni se le ama ni se le teme. Por lo tanto, el príncipe está en una condición débil. Bien fregado. Claro. Pero el punto... Ni se le ama ni se le teme. Está complicado el asunto. La pregunta en este momento es, entonces, ¿quién tiene el poder en el país? Porque lo que estamos viendo es que en el Ejecutivo definitivamente no hay poder. En el Legislativo lo que estamos viendo es una serie de escaramuzas de actores que están ahí electos para representar, pero que representan no a la ciudadanía, sino a otros intereses. Y entonces yo sigo haciendo la pregunta, ¿por qué la bancada del movimiento reformador hoy en día es la tercera fuerza legislativa sin haber sacado una sola curul en las elecciones generales del 2015? ¿Qué poder hay detrás de esa bancada que es parte de estas negociaciones de equilibrios de poder en el legislativo y en esa especie de tiranía legislativa que estamos empezando a tener? La preocupación es que nuevamente hayan ya intereses electorales para el 2019 que estén desviando las negociaciones, las correlaciones de fuerza y los encuentros políticos, encuentros y desencuentros políticos que hay en este momento en el país. Detrás de la bancada MR, y lo dijeron sus integrantes, está Alejandro Sinibaldi. La UNE tiene candidata presidencial para el 2019. FCN Nación difícilmente vuelva a competir porque el presidente es debut y despedida. Hasta aquí llegó su carrera política. Posiblemente se vaya al Parlamento Centroamericano o busque una curul en el futuro, pero por carrera política ya, digamos, no hay para dónde más seguir. Alcalde de Misco. Alcalde de Misco, bueno, ese era el objetivo inicial, pero digamos... Está más fuerte, Neto, ¿eh? ¿Quién tiene fuerza dentro del FCN Nación y a quiénes responde? Yo sigo sosteniendo que la alianza PP Líder, que se estableció desde el 2014 con el nombramiento de jueces y magistrados, se mantiene vigente hoy abajo del paraguas del FCN Nación. Vamos, estamos en WhatsApp con el 42691824. Es lamentable escuchar las declaraciones del señor vicepresidente al decir que el llanto de la señora gobernadora es emocional, grave error de él, debe de pedir una disculpa pública. Eso es obvio que hay presiones de diputados de FCN Nación. Yo le diría que lo que no hay es una articulación entre lo que es FCN Nación en el Congreso, FCN Nación en los ministerios, FCN Nación en el seno del Poder Ejecutivo. Los funcionarios que no denuncien los chantajes, ya lo leía hace un momento, nos dice, es lastimoso que los políticos sigan desgarrando al pueblo de Guatemala, buscan satisfacer sus ambiciones inescrupulosas, nos dice. También nos plantean, el problema no es lo que está haciendo el Congreso, sino lo están haciendo porque urge eliminar la opción de cambio de partido, es lo que nos plantean. Bueno, eso ya lo aprobaron, aunque hay poco que argumentar al respecto, estoy viendo el programa, buenas noches. La verdad, la ley debe ser pareja y a los primeros a los que se les debe aplicar es a los diputados, ya que no cumplen con su función en el Congreso, y descontarles. Así tal vez tienen pena. William de la zona 3. Gracias, William. Es usted muy gentil. Bueno, ni siquiera les tocan la bolsa, o sea, porque son ellos mismos los que hacen su propio sistema de cómo excusarse. Entonces, con una excusa simple, pues igual se les paga. Cuando no se articuló en tiempo de Pedro Muadi en la presidencia, no se articulaban las comisiones de postulación. Oiga, eso sí fue muy rápido, Fue un incentivo muy efectivo para decir, señores, nos vamos a reunir, si no, no les pago la comisión. Bien. Y rapidito, en cuestión de minutos, se logró articular la cantidad de diputados necesarios para poder repartir las comisiones. Vamos a ir a la pausa, quédense con nosotros, estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala.
Vamos a cerrar el programa con Pugna Congreso como nuestro hashtag de esta noche. Nos dice, si no aprueban leyes que nos convienen, ¿cómo hacemos una consulta popular que sí garantice nuestros intereses? Los comentarios del vicepresidente sugieren que él está de acuerdo con los diputados chantajistas. No. El Congreso debería dedicarse a legislar nada más. El licenciado Tai, sin medidas coercitivas, insisto, es imposible desarrollar fiscalización al Ejecutivo. Fundamental para mí en este gobierno, es lo que nos dice el licenciado Tai. Lo cerramos, licenciado Archila. Creo que todo el momento, lo que nos ha revelado a los ciudadanos es que tenemos un sistema en el que hay que presionar para cambiarlo. Y hay que cambiarlo de raíz, eliminar todos esos incentivos perversos, y sabemos desgraciadamente que el Congreso no es el que nos va a escuchar si nosotros seguimos simplemente tratando de que con un cartelito nos hagan caso. Entonces es momento de poner muchísimo más presión y hacer sentir que ellos están ahí, porque en el conteo de votos no hay otra forma de que alguien tiene que ganar aunque solo voten 2. Alguien tiene que llegar. Y a ellos les tocó, pero ellos ni nos interesan a nosotros como para que votemos por ellos la próxima vez, ni nos representan. Y eso le tiene que quedar muy claro al Congreso, y que dejen de estar haciendo estas payasadas, porque realmente... Lee Castillo. Yo de pronto reaccionar a uno de los tweets, efectivamente una de las funciones y funciones fundamentales del Congreso, de todo Congreso en un sistema parlamentario, es precisamente el control cruzado de poderes, y es por eso que la fiscalización es una de las funciones determinantes del Congreso, no solo es legislar. Y aquí la otra idea importante, la ley solamente orienta la conducta humana, no la cambia. Y la orienta precisamente a partir de lo que planteaba el tuitero, de una amenaza a una sanción, a una pena. Y entonces el individuo actúa por temor, pero solamente reorienta su conducta, no cambia al individuo. El problema es esperar o creer que con legislaciones, que con legislar, se va a cambiar la conducta de una sociedad que obviamente necesita una alfabetización política, necesita más participación política, como bien lo refería Mario, pero también necesita una decisión más convincente de exigirle a sus representantes que actúen en función de los intereses colectivos y no de sus intereses personales y particulares. Esto nos lleva a exigir desde la democracia representativa, utilizando mecanismos de democracia participativa. Me parece que es el momento nuevamente de volver a las calles a decirle a estos representantes que ellos solamente son contratados para representar los intereses de la población, de los ciudadanos. Y es la fuerza ciudadana al final la que los lleva al poder.